Sí. Romanos capítulo 12, versículo 1, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta ahí. Lo que yo te voy a compartir cuando leo estas dos partes, dos versículos de la palabra de Dios en esta carta de los romanos o a los romanos, Dios trajo a mi corazón hablarte sobre este punto: el poder del sacrificio. Estos programas realmente son especiales para mí en lo particular, porque Dios guiándome en estas series para poder compartirte esta palabra con toda la pasión, con amor, con mucho gusto, para que Dios bendiga tu vida. Así que corre la voz y eres bienvenido. Esto es Cápsulas de Poder con tu servidor Rodiver Montalvo, por el ministerio Mimej Ministries, Ministerio Internacional Ministrando el Evangelio de Jesucristo. Y hoy quiero decirte el poder del sacrificio. Toda la gente tiene un concepto, para introducirme, toda la gente tiene un concepto normalmente cuando dice: si te sacrificas, logras cosas. Si haces sacrificios, pues vas a ser recompensado. Si te sacrificas en algo, pues mirarás una recompensa porque valió la pena ese sacrificio. Y la gente dice comúnmente que todo sacrificio requiere de mucho esfuerzo, y cuando hay sacrificios, entonces vale la pena, porque de seguro lograrás el objetivo, porque te sacrificaste. Alguien dijo también en una frase: cuando se está sacrificando en algo y que ese algo vale la pena, porque por supuesto esos sacrificios siempre son tomados muy en cuenta. Entonces, cuando yo te hablo del poder del sacrificio, va más allá de los conceptos y de lo normal de la gente. Siempre te enfoco algo muy práctico y algo muy común, y siempre lo llevo a la Biblia, porque a mí me gusta hablar siempre cristocéntrico, siempre con esencia del Evangelio, las doctrinas fundamentales de Jesús y de los apóstoles y profetas. Y también te hablo siempre acerca del mensaje que Dios nos da para estos tiempos. Así que eres bienvenido, y te voy a hablar el poder del sacrificio. Hay algo muy interesante. La carta que yo te leí en Romanos capítulo 12, versículo 1, te está hablando acerca de que te presentes delante de Dios en sacrificio vivo, agradable ante Dios, que es nuestro culto racional. Este consejo se lo dio Pablo a la iglesia en ese entonces, y esto nos lo enseña la Biblia siempre, para que nosotros lo tengamos muy en cuenta, muy presente, muy fresco en nuestra mente, que no nos olvidemos de esto que significa nuestra relación con Dios. Cuando tú sabes priorizar y tienes a Dios en tu mente, en tu corazón, en todo tiempo, sabes que tienes que hacer un extra esfuerzo constantemente. Y aquí voy a empezar con nuestro tema para terminarlo rápido. Hay algo sumamente importante. Cuando hablamos del poder de sacrificio, siempre tenemos que sacar, como dice la Biblia, que es lo fundamental de toda la ley de Moisés dada por Dios al pueblo de Israel, que dice en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu espíritu, dice en el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando dice el versículo 31, y a tu prójimo como a ti mismo, cuando la Biblia dice este punto, es un mandamiento de algo de un cristiano,
que lo debe de tener muy en mente. El versículo 2 de Romanos 12, donde leímos, dice, y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios agradable. Y también dice que nosotros debemos mantener esto en la mente, renovándonos todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona ama a Dios por encima de todas las cosas y lo prioriza, es decir, su relación con Dios es prioridad, es primero, sabe reconocer la vida, sabe reconocer que Dios está por sobre encima, por sobre todo. Esto significa que la persona está consciente, tiene una conciencia fresca. Sus 5 sentidos están activados hacia el Dios único. Y cuando dice la Biblia en este mandamiento de Jesús, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, entonces lo tienes claro y te conviertes en una persona que vive consciente. Y luego dice en el capítulo 4, versículo 23 y 24 de Juan, el Evangelio significa, el Evangelio de Juan le habla a la iglesia y esta palabra le habla para todo el tiempo. O sea que todo lo que habla Juan, esto va a hablar directamente a la iglesia, a las personas de este tiempo. No importa quién sea, porque no hay razas realmente que pueda evitar que esta palabra no le hable o que le hable a alguien solamente, específicamente. Este evangelio le habla universalmente a todo el mundo. Específicamente se refería Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas prácticamente le hablaba a los griegos, pero Juan le habla a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, todos los que creemos en Cristo Jesús, el Señor nuestro, el único Salvador del mundo. Entonces, cuando yo te estoy hablando de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, la Biblia dice específicamente que tales adoradores Dios busca que le adoren y que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando yo te bajo este punto de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y te llevo al mandato principal de Dios por Cristo Jesús, la cual todo creyente, todo cristiano debe aplicar todo el tiempo, en su vida cotidiana, todo el tiempo, no un día como lo hacen tales iglesias o congregaciones que lo hacen un día, algunos un sábado, algunos un domingo, otros posiblemente un miércoles, en fin. Aquí no se especifica a un día exactamente. Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios. No está diciendo un día, está diciendo preséntate. Significa que es todo el tiempo. Preséntate ante Dios. Y cuando te llevo al mandato y cuando te llevo a la ordenanza de que Dios busca adoradores, aquí es donde yo te bajo el punto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que, si así fuera, sacrificar nuestro tiempo que le corresponde en adoración, en alabanza, en reconocimiento, en honra, en gloria a Dios siempre. Es como cuando te despiertas y dices, Señor, gracias por este día, por la vida, por la salud, por la fuerza, por el trabajo, por los proyectos, por las cosas, por la familia, por los buenos deseos, por los grandes amigos, por todo. Y tú le das gloria y honra a Dios y te encomiendas. Esto es prácticamente presentarte todos los días cuando tú despiertas y sales a la calle, sales a presentarte al día con una mejor actitud, con el pensamiento positivo, con el pensamiento enfocado en Dios. Esto es sumamente importante. El poder del sacrificio te va a llevar a que tú digas no al pecado, a que tú digas no a la tentación, a que tú digas no a lo malo, a que tú digas no a la mentira, a que tú digas no a la hipocresía. El poder del sacrificio te va a llevar a que tú vivas consagrado. Dice, primero es mi Dios y Él es primero por encima de todas las cosas. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo mi ser. Como dice primera los Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice la Biblia, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que todo nuestro ser debe de estar consagrado porque somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice, versículos 19, 1 Corintios, dice así, mire que se lo voy a leer. 1 Corintios 6, versículo 19, dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Porque habéis sido comprados, dice, han sido comprados. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Yo siento la bendición de Dios cuando comparto la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre te va a edificar. Dios siempre te va a honrar. Y algo muy importante, yo voy a cerrar con un salmo, pero algo muy importante menciona la Biblia. Te voy a llevar al Antiguo Testamento para introducirte en una parte muy, pero muy fundamental. Porque a mí me gusta hablar con Biblia en mano para bendecir los corazones que son parte de la iglesia y para las personas que aún no conocen de Dios. Porque la verdad es la que liberta, la verdad es la que bendice, la palabra de Dios, lo que habló Dios aquí. Esto es lo que da vida, la palabra de Dios. Dice, mis palabras son vida. Esto está en Juan, capítulo 5, Juan 5, versículo 40, 39 y 40. Y si no quieren venir a mí para que tengan vida. Y en ese mismo capítulo 5 dice que estas palabras son vida a los que la creen. Así que mire, dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Mire que dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí pecaron contra mí. Dice, Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. ¿Por qué te leo este texto? Porque el Señor no quiere sacrificios que ya no necesitamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya alguien hizo un sacrificio. Y hoy estamos en la época de la gracia, ya no en la época de la ley. Desde el capítulo 1 y 2 de Éxodo, la Biblia dice que de ese tiempo a la época de Jesús, cuando Jesús nace y camina en esta tierra, pasaron 2000 años. Y de la época de Jesús, cuando muere para acá, han pasado más de 2000 años. Significa que cuando Jesús muere, hizo un cierre de ciclo y le dio por terminado y le dio por finalizado a un sistema de la ley que era necesidad de sacrificios. Ahora no necesitamos sacrificios de cosas para honrar o glorificar a Dios. Y mire que dice Hebreos capítulo 10 versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma de las cosas, nunca puede, dice, vuelvo a leerlo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan de este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero mire qué dice el versículo antes de ese capítulo 9 de ahí mismo de Hebreos. Dice el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ante Dios, hablando de Jesús, dice, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, dice, sin relación por el pecado. Y dice,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está. Cuando yo te estoy leyendo esto es para concluir que ya no quiere Dios sacrificio, simplemente tú llegas. Te doy gracias, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, me diste a tu Hijo único, me perdonas porque mandaste a tu Hijo, Él pagó el precio de mi pecado, Él me hace libre de la condenación y Él me hace justificado por la sangre que Él derramó ante ti, y hoy tengo salvación, y hoy tengo perdón, y hoy tengo acceso para hablar contigo. Y tú ahora me aceptas porque Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y desde ese entonces realmente tu vida cambia porque tu relación ha sido restaurada ahora. Desde que Jesús murió en la cruz, pagó el precio del pecado, cumplió la ley. La Biblia realmente es clara y sabe, yo quiero terminar con esto que dice la Biblia en el Salmo 42. Mire qué dice, que decía el salmista David. El salmista David en el Salmo 42 decía algo muy interesante, que tenía mucha sed. Y hoy quiero decirte a ti, ¿tendrás sed de Dios? Dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios. Oh Dios, al alma, dice el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre las voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Cuando yo te hablo de esto, es exactamente porque el poder del sacrificio te lleva más allá de lo que tú sientes, te lleva más allá de lo que tú piensas, te lleva más allá de las cosas, te lleva más allá de lo que te ofrecen, te lleva más allá de lo que hay allá afuera. El poder del sacrificio te lleva a la misma presencia de Dios. No importa tu condición, no importa tu situación, no importa tu pasado. Lo que importa es, como David decía, que él vino ante la presencia de Dios con una hambre, con una sed del Dios de la gloria. Cuando tú estás viviendo tu vida cristiana, es decir, dependiendo del Dios de la gloria, tú dices, Señor, verdaderamente sin ti no puedo vivir. Sin ti realmente estoy muriéndome cada vez más. Cuando tú pones tu vida dependiente de Dios, te conviertes en un adorador de todo el tiempo. Puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, porque Cristo ya se presentó ante Dios el Padre y ya no necesitas ninguna obra. Ahora lo que necesitas es la misericordia, compadecerte de los demás, y lo que necesitas es hacer justicia ante los demás, pero sobre todo contigo mismo, aceptando realmente que el Dios de la gloria te ofrece perdón y te libra del pecado y de la condenación. Y Dios te dice que verdaderamente si tú le crees tendrás vida eterna y la salvación. Verdaderamente un día Él vendrá muy pronto, sin relación con el pecado, se aparecerá en las nubes y dice que nos arrebatará y nos llevará al cielo. Esta es la esperanza viva que dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 25 hasta el 28. Impresionante. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice la Biblia, y con esto vamos a cerrar nuestro programa para no tardarnos más y poder, si los que van a dormir, que vayan a dormir en paz. Dice la Biblia así, el versículo 25 dije, ahora me gozo, dijo Pablo, en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo, dice, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según las administraciones de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio
que había sido oculto, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a los santos, a quienes Dios quiso, o sea, le nace en su corazón, dar a conocer las riquezas de su gloria. Bendito sea Dios, de este misterio entre los gentiles. Los gentiles era un pueblo, era gente como nosotros que no teníamos realmente esperanza, que estábamos fuera del plan de Dios. Pero por Cristo, Dios hizo de dos pueblos, judíos, griegos, romanos y gentiles, y de toda raza, lengua, tribu y nación, los hizo uno para que hoy sirvamos a ese Dios de la gloria en una simple, realmente unidad. Digo simple, pero en realidad tiene suma importancia, y esto es lo que enseña Efesios 4, que dice: es una fe, un Señor, un bautismo, un Padre de todos, nuestro Señor. Así que esto realmente dice que hizo posible el Señor, y dice: a quienes Dios quiso hacer la riqueza de la gloria de su gracia, de este misterio entre los gentiles, que es, dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Ahí está. ¿Por qué predico hoy? Por esto. Anunciamos. Yo me uno con Pablo a hacer lo mismo, amonestando a todo hombre, aunque a muchos no les guste, y sobre todo a ese perro miserable, rabioso, ese diablo que no queremos nada con él. Y usted tampoco debe tener ningún trato con él, porque paga mal. Ese diablazo nunca quiere nada mal. Es un padre de mentira. Es una persona realmente espiritual que desea lo malo para todas las personas, porque ese diablo no tiene esperanza. Ya está condenado. El Señor lo reprenda. ¿Y sabe qué? Usted tiene que darle en la cabeza con esta verdad, que él vive sin esperanza y quiere irse al infierno con gente, porque realmente lo hizo en el cielo, trayéndose la tercera parte de los ángeles, porque se hizo creer más que Dios. Y Dios miró su soberbia según Isaías 14, y dice que lo arrojó, lo destronó, y ahora es como un perro. La Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? Simplemente a los que son fieles ante Dios. Así que usted tiene que negarse el poder de sacrificio. Por acá le van a vociferar: tú no puedes, pero Cristo dice: conmigo todo lo puedes. Por allá le van a decir: no, pues eso es para los fieles, tú ya eres un pecador. Era pecador, ahora soy nueva criatura en Cristo. No, pero tú eres el mismo, no has cambiado, eres el mismo diablo. Sí, era un hijo del diablo, pero ahora soy hijo de Cristo, ahora soy hijo de Dios. Yo soy nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. Y usas la palabra del Espíritu, la palabra de Dios. Y dice el versículo, terminando, versículo 28, y dice: y enseñando. Yo bendigo a cada ministro, a cada vida que verdaderamente enseña sin mentira, sin hipocresía, sin codicia, sin avaricia, porque realmente hay muchos realmente que hoy lo hacen, según la Biblia, por dinero, por lucro, y que tienen el corazón lleno de soberbia, lleno de vanidad, lleno de realmente de malos deseos. Dios tenga misericordia de ellos. Yo oro que Dios trate poderosamente con cada uno de ellos, porque realmente a mí me da el vivo celo como le dio a Elías. En el capítulo 18 y 19 de Reyes, dice que Elías tenía un vivo celo por la obra, por el mensaje de Dios, por el Dios de la gloria, porque estaban matando a los profetas porque hablaban la verdad. Pero Dios siempre cuida a su pueblo Israel, cual bendecimos y declaramos toda la bendición de Dios como siempre. Y verdaderamente Jesucristo se ha comprometido a cuidar a su iglesia a capa y espada. Por donde tú vayas, Él jamás te va a dejar, según dice la Biblia, capítulo 16, versículo 33 de Juan, el evangelista Juan, el evangelio, y donde dice 28, versículo 18 y 19, 20 de Mateo, que dice: donde sea que tú vayas, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ese es nuestro Cristo glorioso, que no lo cambiamos por nada. Verdaderamente Él se merece toda la gloria. Así que piensa como David.
¿Cuándo? Y hazte esa pregunta. ¿Cuándo vendré ante Dios y me presentaré ante Él para darle la gloria? Si te haces la pregunta, ¿cuándo? Entonces tiene que ser constante. Todo el tiempo, que tu boca se llene de alabanza, de gloria y honra para el que la merece. Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Dice el versículo 28. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, este objetivo del evangelio, que así debe de ser siempre, a fin de presentar a Cristo perfecto a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en sacrificios para Dios? ¿Estás presentando tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo ante Él y es agradable? ¿Estás renovando tu mente y sabes cuál es la voluntad perfecta y agradable ante Él? ¿Estás llevando adoración? ¿Estás llevando sacrificios de alabanza? ¿Estás llevando sacrificios que honran y glorifican a Dios? ¿Estás cumpliendo con el mandato de amarlo a Él sobre todas las cosas? Si no, este es el momento que tú corras y le digas, verdaderamente, Dios Todopoderoso, no te conozco, pero quiero conocerte. Vengo a ti con un corazón humilde, humillado. Quiero realmente conocerte y de verdad, sinceramente, quiero agradecerte por la vida que me das, por la esperanza que tengo en ti, por la salvación que tú me has otorgado por Cristo, mi Señor, mi Salvador. Y cuando tú haces eso, Dios dice, uno más, y hay fiesta en los cielos. Así que esta vez yo te dejo con esta palabra. Todo lo hizo Cristo por nosotros. Todo ya lo hizo Él por ti y por mí. O sea que ahora no hay más que hacer más que darle gracias de todo, en lo absoluto. Él se merece todo, la gloria y la honra. Él no quiere dinero, Él no quiere edificios hechos por manos de hombres. Él no quiere cosas, Él es dueño de todo. Él quiere tu corazón agradecido, tu ser completo, porque ¿sabes qué? Hubo alguien que dio su vida en la cruz por ti y por mí, para que hoy seamos ricos en Él, por Él, y vivamos por Él, para Él, en Él. Así que enfócate, vive en el poder del sacrificio, y cuando tú estés allá en un sacrificio, el mundo te va a decir, pero ¿por qué tanto te aferras a ese tu Dios? Como le dijo la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. En Job capítulo 1, maldice a tu Dios y muérete. Ya estoy hasta aquí, he perdido todo. El diablo se metió en la casa, le quitó todo y se quedó en ceros. Y ella no soportó de la esplendidez, de la abundancia, de las riquezas, de vivir realmente como la reina en casa, de tener todos los lujos. Y entonces se le acaba todo. Dijo, no puede ser, este hombre no lo merezco nomás. Está pestoso, está hediendo, no tiene nada a Dios. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y lo abandonó. Hay mucha gente así con codicia en el corazón. Hay mucha gente así que su corazón, Jesús dijo, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Como habla su boca, es la abundancia que hay en su corazón. Ahí realmente Jesús enseña a que nosotros no pongamos realmente nuestra fe en cosas, sino en Él, que es el dador de todas las cosas. Así que yo quiero decirte, hazle como un día Job dijo, bendito sea el Dios Todopoderoso, que me dio, que me quitó, pero realmente sea su nombre bendito para siempre. Dale la gloria a Él. ¿Y sabes qué? Va a pasar lo de Job, que te va a dar Dios en abundancia, al doble. Dios siempre paga bien. Y aquí termino con esto. Es uno de mis textos favoritos. Me fascina compartirlo porque estas son promesas de Dios y aplican en todo tiempo. Son más de 3,600 según me han dicho, según he estudiado por ahí. Dice, Proverbios 8, versículo 17. Yo amo, dice ahí,
a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Dice, riquezas duraderas y justicia. Versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Aleluya. Si usted realmente ya tiene a Cristo, hoy yo puedo pensar que usted no tiene que dormirse rápido. Tiene que ir corriendo al altar y decirle como David, Señor, tengo sed, tengo hambre de ti. Y empieza a hablar con el Dios de la gloria. Si tienes a tu familia contigo, tienes que decirle, ¿sabes qué, amor? ¿Sabes qué, mami? ¿Sabes qué, hija? Como tú le quieras llamar. Honey, le dicen muchos, cariño. Cuando usted va con ella, dice, vamos a dar gracias a Dios. Y te puedo asegurar que esa comunión que tienes tú de convicción, ese acuerdo, porque dice 18:20 de Mateo, a Mateo dice 18:20, dice, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Dios, ahí está Él. Entonces ve con tu esposa, abrázale, dile, vamos a dar gracias, y ahí está Dios en medio. Cuando un matrimonio pone a Dios en centro, la bendición, la paz, la gloria de Dios cae siempre en la casa. El diablo, el perro rabioso, va a rondar quizá, pero hay ángeles que le van a decir, córrete, porque aquí está un pueblo que me adora. Aleluya, yo siento la gloria de Dios en esta noche y quiero realmente cerrar. Te bendigo. De todo mi ser te bendigo, que la paz de Dios sea en tu vida, que tu corazón sea lleno del amor, de la paz de Dios, que tu negocio, que lo que hagas sea prosperado en el nombre de Jesús, que tus hijos sean benditos, sean realmente llenos de salud, sean llenos de bendición en el nombre de Jesús, que tu caminar en Cristo sea cada vez de aumento en aumento, sea mejorado en el nombre de Jesús. Yo cierro aquí, gracias por tu tiempo y quisiera a veces darte un poquito nada más, como dijo alguien, un postre, pero Dios así nos los pone para ministrar. Por eso Dios me dijo que pusiera el nombre de mi ministerio, Ministrando el Evangelio. Porque esto nació después de muchas consagraciones, de ayunos y oraciones, de estudio y de muchos años que yo no quería salir en las redes, de que yo no quería predicar y que la gente me conociera, de que yo tampoco quería darme a conocer en ningún lado y que todo lo que hacía lo hacía allá con Dios nomás. Pero Dios me dijo, ponle, porque serás internacional. Ministra el evangelio, cual muchos no lo están haciendo. Ministra la verdad. Y por eso estamos comprometidos con Dios para hablarte de esta forma. Muchas veces Dios me ha dicho, habla esto y hasta ahí. Y por más que yo quiera y tenga mucha emoción, tenga mucha pasión, tenga mucho amor, tenga mucha palabra. Alguien dijo, mucha teología y poca presencia de Dios. Pero yo sé cómo trabaja el Espíritu Santo. Por eso yo no me preocupo de comentarios. Por eso yo no me preocupo de lo que digan. Siempre me pongo enfocado que Dios dice el poder del sacrificio. Dice la Biblia, 1 de Pedro 5, versículo 6. El que se humilla será enaltecido, pero el que se ensalza, el que se cree, será humillado. Nabucodonosor, un rey que daba gloria a Dios, creo que está en Daniel capítulo 3, si no recuerdo mal, y 4, dice que este hombre se ensoberbeció después de darle gloria a Dios y reconocer al Dios de la gloria. Dice que se ensoberbeció, rico, abundante, próspero. Dios estaba ahí, pero se ensoberbeció, se apartó del mal, se hizo idólatra, se hizo blasfemo, se hizo abominable. Abominable significa que fue un repugnante. Realmente Dios dijo, no puede ser, este hombre se volvió malo. Y dice que Dios trabajó con él. 7 años estuvo en la selva, estuvo en el desierto, con los animales comía. Sus uñas crecieron como un oso perezoso, largo. Y este hombre dice que tenía barbas como de oso. Y sus cabellos era como si fuera uno orangután, peludo.
Y este hombre se entorpeció, porque esto está escrito, 1 Corintios 1, versículo 25 hasta el 27, dice que Dios prende a los sabios en su sabiduría. Y lo débil de Dios hace sabio a los que son realmente menospreciados del mundo. Y dice, y lo insensato de Dios entorpece a los que se creen sabios. Impresionante. Prende la sabiduría de los sabios. Dios los entorpece. Dios va a quitar de tu camino los que quieren entorpecer. Yo siento la gloria de Dios cuando te estoy diciendo esto, porque Dios está poniendo esta palabra en mí para ti. Dios limpia tus caminos y te quita los estorbos, porque está escrito, Él guiará tus pasos porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor te llevará siempre a los buenos pastos. Él te llevará siempre, esto está en Salmo 23, siempre te llevará a lugares hermosos, lugares lindos. Y lo que viene es sumamente impresionante. Si aquí tú disfrutas la gloria de Dios, ¿qué más cuando estemos con Él? Cara a cara, mirando a ese Dios poderoso, grande, sublime, precioso. Aleluya. Por eso, no te olvides el poder del sacrificio. Si Jesús lo hizo, si Job realmente lo demostró que pudo ser fiel siendo hombre, si Elías pudo ser fiel también, si realmente te demostró la Biblia que muchas personas han sido fieles, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tú no? Si Él está contigo, el poder del sacrificio te va a llevar a la honra. El poder del sacrificio te va a llevar a la victoria. El poder del sacrificio te va a llevar en aumento. El poder del sacrificio te va a llevar a su misma presencia. El poder del sacrificio te va a llevar a que tú estés equipado para hacer la voluntad perfecta, agradable ante Dios. Así que no te olvides, Jesús dijo un día, mas busquen primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás viene en abundancia, porque escrito está Juan 10:10.